¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video de prueba para la primera conferencia de economistas ecuatorianos y vamos a comenzar con un ejemplo de cómo poder hacer su video. Básicamente la duración del video tiene que ser corta. Estamos apuntando básicamente a 10 o 15 minutos. Así que vamos a comenzar. Ok, primero lo que tienen que hacer es simplemente utilizar la opción de compartir pantalla y voy a escoger mis diapositivas. Entonces, en este momento ustedes ya pueden visualizar mis diapositivas y voy a poner en modo de pantalla completa. Ok, entonces, para contabilizar el tiempo, vamos a utilizar un reloj. Aquí estamos colocando y vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, entonces les voy a presentar básicamente un artículo que es con mi colega aquí de la Universidad de Western Ontario, Nail Kashaev, y es acerca de cómo podemos analizar el comportamiento de consumidores, en lo que se llama el enfoque de preferencias reveladas, cuando existe en los datos este problema conocido de error de medida. Básicamente la pregunta que tenemos, la pregunta económica, es que existe esta pregunta básicamente clásica de que si el comportamiento de los consumidores es realmente consistente con la teoría principal de la economía, que es la maximización de la utilidad. Entonces, cuando ustedes vean las siglas UMT, me estoy refiriendo a básicamente la teoría de la maximización de la utilidad, en las siglas en inglés. Y esta pregunta es importante porque lo que queremos saber es un enfoque bastante positivo de la economía, es que si es que los consumidores tienen su comportamiento basado en esta maximización de la utilidad, entonces, ¿qué podemos observar en los datos? ¿Qué son los datos? Son datos de demanda frente a precios. Entonces, vamos a observar precios de ingresos y vamos a observar cuál es el vector de demanda. Y en base a observación de varios básicamente tareas repetidas de decisión donde observamos diferentes precios y diferentes demandas, vamos a poder crear un test de racionalidad. Entonces, la primera persona que hizo un test de racionalidad completamente no paramétrica en el sentido de que no depende de especificaciones como, por ejemplo, la Cobb-Douglas, ni la CES, la de elasticidad constante. Básicamente podemos hacer un test que no depende de ninguna forma paramétrica, sino que simplemente es un test de racionalidad. ¿Y qué es la racionalidad? La maximización de la utilidad. Es que un consumidor puede rankear todas sus alternativas, lo que crea básicamente una preferencia que es completa, que puedo comparar cualquier par de canastas de consumo, y también es transitiva. Transitiva significa que si prefieres la canasta A a la B y la B es preferida a la canasta C, entonces esto va a implicar que la canasta A es preferida a la canasta C. Entonces lo que vamos a testear fundamentalmente es la transitividad de las preferencias, observando la demanda del consumidor. Ok. Y obviamente no hay solo test para el modelo tradicional, también hay test para otros modelos como por ejemplo el modelo dinámico de consumo, donde también añadimos el comportamiento intertemporal. Y básicamente el modelo clásico es un modelo que se llama de descuento exponencial. La idea es que un consumidor que es dinámicamente racional va a descontar el futuro con una tasa exponencial. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es el problema. Si básicamente Afriad en el 67 y Browning en el 89 proveyeron a la economía con herramientas de test, básicamente para saber si es que los datos son consistentes con la racionalidad o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no está resuelto? Y básicamente la respuesta es que no se incluyó en estos análisis la posibilidad de que los datos de demanda tengan error. Y este error viene por errores de medida. Entonces vamos a enfocarnos aquí en los datos de encuestas. Por ejemplo, si tengo una encuesta como la encuesta de condiciones de vida en el Ecuador, hay una batería de consumo.
En esta batería de consumo se les pregunta cuánto el hogar ha gastado en diferentes categorías, lo que podemos considerar como un bien. Dice, ok, ¿cuánto compraste, por ejemplo, de comida? Ok, en el anterior mes. Entonces, eso es un reporte básicamente en términos de gastos. ¿Ok? Entonces, a la persona se le pregunta al final de al final de un año, por ejemplo, qué es lo que consumiste el anterior mes o el anterior trimestre de diferentes cuentas. Por ejemplo, cuánto consumiste de alimentos, cuánto consumiste de transporte, cuánto consumiste de recreación, cuánto consumiste de vestimenta. Y todas estas cuentas, básicamente la persona tiene que recordar y tiene que asignar el gasto total del hogar en términos de porcentajes de estas cuentas. Entonces, estos son los datos que estamos recolectando. Entonces, evidentemente, ustedes pueden darse cuenta que puede venir con error de medida. ¿Cuál es el error que puede pasar aquí? Por ejemplo, tenemos el primer caso que es de errores de memoria. Simplemente el que reporta el consumo no se va a acordar bien. Otro problema es simplemente que no te entendieron bien, no se acordaron todas las cuentas que entran dentro de comida y entonces está subreportado, por ejemplo. Entonces, si existe error de medida, lo que va a pasar es que estos test de racionalidad generalmente terminan rechazando la hipótesis nula de que los datos son consistentes con racionalidad, cuando en verdad solo es ruido aleatorio. Entonces, eso es muy básico, pero resulta que es una pregunta técnica que no ha sido resuelta. Y nosotros la vamos a resolver en este paper. Pues lo que hace este artículo, básicamente, es proponer un nuevo test, un nuevo ambiente estadístico para testear cualquier modelo de preferencias reveladas, incluido el modelo de maximización de la utilidad estática y dinámica. Básicamente cualquier modelo que se pueda escribir por medio de una maximización, por lo tanto, por medio de sus condiciones de primer orden. Y a diferencia de esfuerzos anteriores, vamos a poder lidiar con el error de medida. No vamos a hacer ningún supuesto paramétrico acerca de las preferencias y vamos a permitir completa heterogeneidad. También lo más importante es que no vamos a básicamente hacer supuestos fuertes sobre el error de medida. Y lo único que vamos a pedir es que tengamos algún tipo de conocimiento sobre el error de medida. Es decir, no sabemos exactamente cómo es el error de medida, pero sabemos que si tengo, por ejemplo, una población de consumidores y tomo el promedio de su gasto mensual, entonces, básicamente el promedio del gasto mensual va a estar bien medido, a pesar de que los gastos individuales no van a estar bien medidos. Esto se llama básicamente una condición de error de medida centrado. Y entonces lo que vamos a hacer, ¿de qué sirve? Es básicamente poder crear una metodología que genera básicamente un ambiente muy robusto para poder hacer predicciones fuera de muestra. Entonces uno se tiene un modelo teórico para poder hacer predicciones fuera de muestra. Y básicamente vamos a hacer lo que se llama un modelo estructural. Ok, entonces, ¿cuál es la contribución empírica? Es que vamos a utilizar esta metodología para testear el modelo de optimización de utilidad dinámica con descuento exponencial, unos datos de España. Básicamente hay unos datos de panel de España, donde se tiene el consumo de diferentes hogares, de diferentes categorías, como había mencionado, comida, vestimentos, transportación, recreación. Y esto lo tenemos por 4 periodos de tiempo que corresponden a un trimestre. Y lo que vamos a mostrar es que no podemos rechazar la hipótesis nula de que el modelo es consistente, los datos son consistentes con este modelo de maximización de utilidad. Resulta que esto es cierto para los hogares que simplemente están conformados por una persona soltera. No obstante, rechazamos este modelo para los hogares que están formados por una pareja. Entonces, otros hogares de mayor tamaño no están siendo considerados aquí. ¿Y cuál es la enseñanza, básicamente? Nos dice que el modelo tradicional es muy bueno para describir las decisiones de un individuo que no está casado. Pero si tienes a alguien que está casado y está en una pareja, entonces ya no puedes utilizar este modelo de racionalidad tradicional porque hay un problema de agregación de preferencias. Cuando dos personas tienen que tomar decisiones, entonces las preferencias resultantes de esta agregación de preferencias no necesariamente va a ser transitiva, ¿no? Y tampoco va a tener esta característica de descuento exponencial.
Y tenemos una segunda aplicación donde básicamente en vez de utilizar datos de panel, vamos a utilizar datos experimentales. En este caso no voy a discutir en este video porque no tenemos suficiente tiempo. Entonces, de los 5 minutos más o menos que me quedan, voy a explicar la parte técnica y simplemente voy a introducir el modelo que vamos a estar testeando en los datos de panel de España. Es un modelo de racionalidad dinámica. Entonces, vamos a tener primero un periodo finito de tiempo de 0 a t mayúscula. Hay una utilidad u pequeña que es cóncava, localmente no asociada, significa que simplemente tiene alguna condición de monotonicidad local. Y es continua y básicamente esta denota las preferencias instantáneas de un consumidor. ¿Cuánto de utilidad derivas de una canasta de consumo en cualquier tiempo dado? Estas preferencias, como ven, no cambian el tiempo, entonces no tiene un subíndice T. Y la única forma en que las preferencias varían el tiempo es a través de una tasa de descuento de pequeña, que esta tasa de descuento va desde 0 a 1 y este es el factor de descuento. Entonces vamos a ver por qué es exponencial en un momento, porque el descuento es exponencial. Y antes de eso vamos a introducir el ambiente, es decir, las restricciones. Y la primera parte de la restricción son los precios. Entonces, en cada periodo de tiempo vas a enfrentarte a un precio del vector de consumo, que es PT, que es también un vector y va a ser del tamaño del número de bienes que entran en la canasta. Entonces, en el tiempo tau, el consumidor va a maximizar básicamente el valor esperado de la utilidad del periodo de tiempo en consideración. Entonces, va a ser la utilidad del consumo o de la canasta que estoy escogiendo en tau, más el valor esperado de la utilidad de las canastas que voy a consumir desde el periodo tau más 1 hasta el periodo final de tiempo, que sería el sec T mayúscula. Y va a estar sujeto básicamente a la restricción presupuestaria del tiempo particular, que está dado por los precios de la canasta en el tiempo de interés, multiplicado por la tasa de consumo T, menos el ingreso que obtienes en tiempo T, más los ahorros, menos los activos que tengas. Y básicamente los activos se van a mover con una ley de movimiento que dice que activos en el tiempo T es igual a 1 más la tasa de interés de RT del ahorro del periodo anterior. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo voy a estar lidiando? Simplemente un triple de precios por tiempo. Son vectores, cada uno de ellos, tasas de interés y canastas de consumo en el tiempo. Entonces, esto observo para cada hogar. ¿Qué significa ser racionalizable en el sentido básicamente en el sentido exponencial? Significa que el consumo que observo, dado los precios, las tasas de interés, tiene que ser la solución de un problema de maximización de la utilidad esperada, con esta tasa de descuento D elevado a la T por su exponencial, sujeto básicamente a la restricción presupuestaria intertemporal, que viene a ser el valor esperado corregido por las tasas de interés de todo el ingreso que obtengo en el tiempo, esto es la mano derecha aquí, y todos los consumos que he hecho durante el periodo de tiempo, que eso viene a ser la mano izquierda. Perfecto, entonces la primera parte que voy a introducir es cómo lo hizo Browning, cómo puede ser un test no paramétrico de este modelo. Y lo que él dice es, vamos a estudiar las condiciones de primer orden. Entonces voy al modelo anterior, es una maximización, derivo respecto al consumo y obtengo lo que se llama una condición de primer orden. Como ustedes pueden observar, en la burbuja número 3, el numeral número 3, tenemos que el gradiente o básicamente el vector de derivadas parciales de la utilidad respecto a los diferentes bienes es igual a básicamente el descuento intertemporal elevado a menos t, el periodo de tiempo, multiplicado por el precio de ese particular tiempo. Y obviamente este precio cambia un poco la notación porque ahora es ρ en vez de p, eso implica que está deflactado para las tasas de interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este modelo? Si yo quiero, por ejemplo, testear los datos que tengo y aplicar a esto, tenemos algunos problemas. Básicamente no voy a tener cómo hacerlo porque no conozco la utilidad. Entonces, el truco de Alfred va a ser, este es el truco de Browning,
es convertir este modelo en un conjunto de desigualdades que no requiere conocer la utilidad, pero que solo requiere ver los datos de consumo y precios y tasas de interés. Y podemos decir sí o no, este modelo viene de una maximización de utilidad. Y entonces es muy sencillo. Resulta que si tengo datos de precios y de consumo, son estos solucionar el siguiente problema de ecuaciones lineales, que dice, existe básicamente números positivos B, que son como números de utilidad, y números de descuento D, entre 0 y 1, tal que las siguientes desigualdades se cumplen. Y esto simplemente viene del supuesto de concavidad. Dice BT menos BS mayor o igual a D menos T, la multiplicación de los precios, paréntesis, CT menos S. Bueno, y con esto básicamente voy a concluir. La idea simplemente es que hay una técnica aquí, utilizando la concavidad de la utilidad, para convertir un test que era antes paramétrico en un test no paramétrico. Y con esto básicamente lo que hacemos es aplicar con mayor complicación a estos datos de España, donde mostramos que efectivamente el comportamiento de los españoles de simplemente los hogares solteros corresponden al modelo de racionalidad dinámica, pero no así los de parejas, porque cuando existen parejas existe unos problemas con la agregación de preferencias que destruye la transitividad. Ok, muchas gracias. Esto concluye mi ejemplo y básicamente eso sería el formato que podemos utilizar en la conferencia. Espero sus videos. Saludos.